Buen día amigas y amigos todos, estamos aquí como día martes en nuestro programa, nuestro podcast Dulce y Agraz con Octavio Montenegro. ¿Qué tal, Octavio? Preparándose un café ahí, gracias por el café. Buen día, Octavio. Está el café más dulce para algunos, más amargo para otros. Dulce y Agraz. La marraqueta no sé cómo está. Está dulce y agraz. Dulce y agraz, exactamente. Depende de dónde lo mire uno. Así que, contento. ¿Cómo está ahí, Toñito? Bien, aquí estamos un poco con las expectativas. Te hemos comentado, te hemos pelado durante la semana de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, la previa, la post. Hemos transmitido de que hoy día vamos a encontrar alguna respuesta a muchas de las interrogantes, la falta de certeza, estas palabras nuevas que vamos sacando. Sí. ¿Te has dado cuenta cuando van saliendo nuevas palabras? No, certeza. Y la intolerancia a la incertidumbre. O sea, cada vez nosotros toleramos menos la incertidumbre, y el domingo fue claramente una muestra de, incluso desde los periodistas para abajo, o sea, cuando se mueve el escenario, todo lo preparado, todo lo pensado, todas las cifras se dan de un plumazo por cuando la gente vota. Yo creo que es interesante ese fenómeno de que, a pesar de que las encuestas decían que Jara le iba a ganar a Toá, nadie decía que le iba a doblar en los votos. O sea, que Jara le ganó a la Socialdemocracia y al Frente Amplio sumado. Tú sumas a Winter con Toá y no alcanzan a Jara. Pero, a ver, echemos un poquito más en profundidad las estadísticas. Hablemos solamente de estadísticas. Tú dices que en el fondo nadie pensó en que iba a duplicar, pero ahora, la base de representatividad de estas primarias con respecto a los que votaron, si lo llevamos a elección obligatoria, ¿es representativo? No, digamos, la distribución? 9%. El 9% del padrón electoral, ¿ya? Obligatorio, que son 15 millones. Ya, porque en el fondo pensemos un partido comunista súper organizado, súper ordenado, fueron en filita a firmar, pero de la socialdemocracia probablemente no fue casi nadie, por decir algo. Mira, para los números que tengo, para la primaria del 21, esa que hizo Boric con Jadwe, que ganó Boric, que sacó cerca de 1 millón de votos, Jadwe sacó 690.000 y perdió. Jadwe. O sea, ahí la suma de los dos y ahí hay casi 800.000, fue mucha más gente. Pero en esa primaria no está invitado la centro izquierda, no está el socialismo democrático, lo habían dejado fuera. Esa primaria fue entre el Partido Comunista y un partido chico estaba con ellos, y el Frente Amplio. O sea, dicho de otra manera, invitar a la centro izquierda, a la ex Concertación, le quitó votos a la primaria. Es realmente terrible. O sea, tú invitas a alguien y votan menos que la anterior, que no te invitaron. ¿Se entiende, no es cierto? Entiendo, o sea, este año votaron 1.4 millón, en la otra en la centro izquierda votaron 1.8 millón, creo, 1.7 millón. O sea, es mucha la diferencia, pero no se explica solamente por la centro izquierda, aquí seamos claros. 690.000, te decía, con el de 2021, con Jadwe, Partido Comunista, no el Partido Comunista, sino que después vamos a hablar un poquito de eso. Y 810.000 saca Jara hoy día, saca un poco más, saca 15 votos por militante. A ver, explícame eso, 15 votos por, ¿cómo es eso? El Partido Comunista tiene más o menos 50.000 militantes inscritos, más o menos. Te entiendo. Y votaron, entonces, 800.000. O sea, la Universidad de Desarrollo creo que hizo el cálculo. O sea, el papá, la mamá, la abuelita y los dos hijos y la polola del 15. Ya. Es el socialismo democrático, TOA, con 150.000 o 140.000 militantes entre todos los partidos, PPD, PS, que es más grande, los radicales, todo lo que le apoyaron, digamos. Creo que la democracia cristiana, digamos, todo ese lote, sacó 4 votos por militante. 15 contra 4. O sea, la capacidad de irradiación, como dices tú, de la familia comunista o del militante comunista es mayor que la familia del Centro Democrático. Claro, lisa y llanamente, a mi juicio, la centroizquierda no salió a votar ayer como se esperaba. Ese voto, no sé si se puede llamar de centro, pero ese voto que anda buscando, que votó
En la primaria de Jaude con Boric votó por Boric. En la primera vuelta se diluyó el voto entre, no sé, Sichel, la misma Proboste, Boric y todo lo demás. En la segunda vuelta votó por Boric, no por Kast. Después votó que rechazaba las dos constituyentes, pero en el medio votó por republicanos para la segunda constituyente. Y ahora aparentemente sigue buscando, no han expresado su mayoría. Nada de lo que está ofreciéndose ahí en lo que le dicen le pareció razonable. Por lo tanto, creo que, como hablamos al principio, o sea, con un 9%, un 10% de muestra de cualquier cosa, Toño, en la fruta, puede ser, pero yo creo que con un 10% uno sabe cómo está el resto de la carga, en una carga manzana. Aquí no, aquí ya la gente fue a votar y es muy poco, o sea, los comunistas cantando victoria o la derecha preparándose porque estamos listos, porque ya no, yo creo que hay muy poca gente y creo que van a seguir más con candidatos al camino. Eso es lo que yo creo. Lo que viene. Tú mencionabas este 9% con respecto al electoral completo. Sí. Si uno hiciera estadística un poco con ese 9% con respecto completo, digamos. La preponderancia, la incidencia pesa, ¿qué se proyecta de esto? O sea, o solamente hubo mucha bulla, porque la verdad que creo que estas primarias han sido las que más bulla han tenido. Yo desde el punto de vista no político, la verdad que uno cree y dice, pucha, esta bulla, esta cuestión parece más que presidencial la cuestión. Pero es que hay dos cosas. Primero, reconozcamos que una buena para la izquierda, o sea, la izquierda pudo hacer primaria, la derecha no pudo. No tuvo cuerda. ¿Quién mejor? ¿Cómo quedan después? Una buena pregunta para hacerse, porque yo creo que los daños que quedan después de la primera... Pero es fuertísimo. Yo escuchaba las declaraciones de la señora Toá del tema de que el régimen, o sea, lo que estaba detrás de la señora Jara, estaba el tema de una casi pérdida de democracia, que tenían historia dictatorial en los países que están en el comunismo. Bueno, y hoy día tiene que tragarse ¿se lo va a tragar o se va a retirar, se va a ir a pololear con el ministro? Se va a un lugar donde estén más solos, como te puse en el meme. Entonces, no, yo creo, ya dijo ayer, porque se retira la primera línea. Pues, ya hablaremos de Toá en específico, que me parece interesante. Ya, dejémoslo para nuestro segundo bloque. Interesante hablar de Toá, porque creo que es una figura que muestra algo, pero en este caso, no, yo creo que, como te dije, o sea, salió a votar gente simpatizante del Partido Comunista. Yo creo que Jara es una muy buena candidata, pero es muy simpática, si la verdad que yo la escuchaba ayer y decía un agrado. Pero es una muy buena candidata. O sea, es como es más que una Bachelet, fíjate, en la simpatía. A mí la Bachelet nunca me cayó simpática, pero esta mujer no cae simpática. No me digas. Oye, nunca me cayó simpática. Pero te digo sinceramente, yo miro y observo como persona a Jara, y la verdad es que la encuentro súper agradable. La encontré en entrevista hace un año atrás, la encontré muy agradable cuando era ministro del Trabajo, la encontré muy agradable cómo enfrentaba las respuestas. Muy buena candidata. Por eso sacó un poquito más de lo que de 13 a 14 personas votaron por ella por cada militante. O sea, es más que el Partido Comunista, pero tampoco es tanto más. O sea, yo creo que hoy día lo que hay que darse cuenta, la dificultad que viene, es que con una muestra muy chica se están sacando muchas conclusiones. Aquella muestra muy chica, ese 9%. Sí, ese 9%. A eso me refería, exactamente. Sí, ese 9% están sacando conclusiones buenas, regulares y malas, pero lo que sí está claro, como corolario de lo de pasó el domingo, primero, junto con Jara ganó Mulet. A ver, explícame. Mulet era un desconocido totalmente. Es cierto que sus votos no son más que los blancos y nulos, pero hoy día una figura nacional. Disculpa, ¿por qué hubo tanto blanco y nulo en una votación que es voluntaria? Porque yo creo que el menú era malo. Pero esa persona se levanta y va a votar nulo. Claro, porque manifiesta. O sea, en fondo políticamente es un medio participativo, una persona o de hecho, persona de repente que no tenía claro que no era obligatorio. Sí, hay mucho de eso. Pero ese es otro tema, la ignorancia. Sí, no está manejando. No se supo a lo mejor decir que yo creo que esa gente que votó blanco y nulo no debería votar, tú tienes todo el punto. Pero la ignorancia es súper importante. Yo me considero parte de ser parte de un ignorante, digamos. En el fondo nos dejamos influenciar muy fácilmente por los comentarios, por los titulares, sin leer la en profundidad y sin ir más allá. Por eso te digo, yo creo que... O sea, nos pueden manejar. No estoy hablando de populismo, estoy hablando de una cosa... No, sin duda. Yo creo que eso pasó. Y segundo, creo que Mulet hoy día es una figura nacional que puede ser senador sin ninguna dificultad por el norte, cosa que antes no hubiera pasado. O sea, si alguien ganó es Mulet. Y no es que siempre un discurso piola, un tipo que... ¿Quién es Mulet? Mulet es un ex DC,
diputado demócrata, ex diputado, diputado pero por cupo demócrata cristiano, que se metió un partido que formó él, el Partido Social Regionalista Verde. El mismo del Ministro de Agricultura. Claro, mismo, sí. Son ellos dos y como 5 más. Pero metieron a varios a sí, CONAFA. Ojo con CONAFA y ojo, tema ya CONAFA, bueno, tema ya CONAFA, listo, no vamos a entrar ahora. Tema CONAFA. Pero sí, yo creo que una figura que hoy día es nacional y que yo creo que puede ser senador. Segundo, Winter demuestra el fracaso del Frente Amplio. O sea, si hay algo que demuestra el fracaso, la idea del Frente Amplio, que demuestra... Yo creo que Winter es un mal candidato, la campaña era mala, pero también el proyecto del Frente Amplio, digamos, así como llegó al poder muy rápido, parece que se está yendo a esa misma velocidad, desapareciendo casi. Pero explícame un poco, volviendo al tema de la ignorancia, ¿cuál es la diferencia? Sé que las hay, pero ¿cuál es la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Comunista? Yo siempre critiqué, o los llamaba la patrulla juvenil del Partido Comunista, porque al final para mí estaban prácticamente siendo casi lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia? ¿Generacional de edades? No, o sea, junto con eso, pero no. Por ejemplo, Camila Vallejo, si tú comparas a Camila Vallejo, comunista, con Giorgio Jackson, digamos, RD, como una demostración, la disciplina de un partido centenario, perseguido en el mundo, que ya de puro dinosaurio, pero una disciplina tremenda. Camila Vallejo nunca se mandó sola, siempre tuvo la templanza comunista. Por eso el Frente Amplio son los cabros Frente Amplio, comunistas irreverentes. Digamos, no son comunistas, no son comunistas. O sea, bueno. Es que no son comunistas. El comunismo tiene que ver con un montón de bases distintas. No, ellos son una casta, todos hijos de alguien. Camila no es, tiene papá y mamá, pero no era hija de un Vallejo conocido. ¿Cachai? La mayoría eran hijos de Concertación, creyendo que sus problemas son problemas del país. Por ejemplo, marché por la LOCE cuando estaba en la enseñanza media, marché por la gratuidad en la universidad, cuando estaba en la universidad, quería bajarme el sueldo cuando empecé a trabajar en la Cámara de Diputados. Después el tema es, la campaña de Winter es mi guagua, porque fueron papás. No sé si me cacháis, entonces son temas país. Para ellos, cada vez que hacen una cosa, ahora cuando empiecen, no sé, se divorcian, empieza la ley, que se casan, empieza la ley del divorcio. O sea, ellos creen que el país son ellos, porque no tienen referentes mayores. Mira qué interesante lo que acabas de decir, o sea, la referencia de esta juventud es... con cuchara de plata, de ñuñúa, y abajista, o sea, sentirse más pobres de lo que son y despreciar la educación que recibieron. Bodanovic, el famoso, el alcalde de Maipú, ese del San George. ¿Y por qué Bodanovic no aceptó ser candidato a presidente? Porque ese es un lado, es como... Sí, porque yo creo que ese candidato a presidente... ¿Estará convencido de dónde está parado, no? Políticamente. Yo creo que él es un buen candidato. Yo creo que, digamos, él empezó a ir a las poblaciones como en tercero medio, cuarto medio, si no es de por allá, y creyó que podía hacer algo, y no sé, habría que preguntarle. Yo creo que un tipo, no lo conozco mucho, pero es como... Son personas que hacen el servicio de irse a un lugar donde no pertenecen a trabajar. Bueno, que es un caso. Alamán, que es más o menos de mi edad, de tu edad, cuando estaba en el San George, habló con sus papás para ir a hacer el cuarto medio en Las Tarrias, para ir a pelear la Federación de Estudiantes Secundarios con Escalona. No, Escalona ya está, era un poco mayor, está con Miguel Sadera, que era el nuevo de la DC, que era el que ganó todas esas elecciones, y Alamán se cambió de colegio para ir a pelear eso, de San George a Las Tarrias. Así era la política. Entonces te cambian de colegio, ¿cachai? Yo creo que hoy día, como yo veo esto así de frentón, con la gran pregunta del Frente Amplio, que el Frente Amplio es un fenómeno interesante, pero sin ningún arraigambre popular. Se pensaba que en la región metropolitana, que en Valparaíso, en las grandes ciudades iba a ganar el Frente Amplio. Nada. No llegó a los 2 dígitos. Ahí yo veo una derrota tremenda. Pero volvemos un poquito más atrás. Cuando se hacen las estadísticas, no sé si el gobierno o el presidente Boric tiene un promedio entre 28, 30, 32% y fluctúa. Sí. Y uno dice, bueno, cuéntame un poquito quiénes son, porque si nos remontamos a los candidatos, a los presidentes anteriores, llegan a mitad del periodo, al último tercio,
y están bajo el 10%. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Quiénes son esos 30%? Yo creo que el Partido Comunista, digamos, y el Frente Amplio. Y algo Socialismo Democrático, pero ese voto duro, ese voto duro aparentemente es mucho más comunista que Frente Amplista. Pero el pueblo, o sea, el 30% no está ligado solamente al tema del Partido Comunista de Frente Amplio, así como la camiseta, sino hay una masa popular que los sigue. ¿Quién es esa masa popular? Están los jubilados, están la delincuencia. No, yo creo que el 30% es un tercio del país prácticamente. Sí, pero de la encuesta, de quienes llaman, digamos, los representativos que son encuestas de opinión. Yo creo que está más basado el Partido Comunista, el Frente Amplio y a gente que milita por ese lado. O sea, más relacionado a ese, como el voto duro, si tú querés. ¿Cachai? Ya, pero, a ver, yo lo encuentro preocupante, ese 30% lo encuentro preocupante porque a pesar de la, yo diría, pésima gestión de este gobierno, ese 30% es sólido, llámese 28, 26, a en un momento, pero sonríe un poquito, nace la guagua y sube a 32 pero claro, y ahí se maneja. Justamente, porque está hablando siempre a ese público, ¿cachai? A la guagua, a lo que le está pasando a ellos. Entonces, hay un público juvenil, si tú quieres, o con ideas juveniles, hay un público que sigue a Boric a pesar de lo que haga. A mí también me sorprende harto de que tenga ese voto. Eso es una sorpresa, o sea, por mucho menos Bachelet y Piñera llegaban al 10-15% rápido. ¿Ah? Entonces, ese 30% duro y firme, pero tampoco es más, aparentemente. Aparentemente no hay posibilidad, está difícil. Después de esta primaria, para mí, como yo lo veo, ganando Jara a esa distancia, yo creo que salió muy poca gente a votar. La gente de la centro izquierda no salió a votar. La mayoría son adultos mayores probablemente, o les dio frío, o ya saben que la pelea va a ser entre Matei y Kast. No tengo idea, pero se ha explicado de muy mala manera qué ha pasado. Lo que sí, voy a insistir, terrible el Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio es una estrella fugaz. O sea, partió en las calles, llegó a la presidencia y ahora empieza a bajar. Y su carta. Estamos cambiando para Pompano, o sea, saliendo del Frente Amplio para entrar al Partido Comunista. Yo creo que ya estamos al quiebre en nuestro primer momento, digamos, para pero entrar con ese sí, pero estamos hablando de un 9% del padrón, digamos. Yo no creo que estemos entrando al Partido Comunista. Sí, pero en el fondo es un partido históricamente que ha trabajado con estrategia inteligente, organizado, disciplinado. Una muy buena candidata. Entonces, realmente. Pero sacó 100.000 votos más que Jadwe, sí, tampoco, por favor. O sea, tú dices que no es un tema. O sea, si alguien quiere estar nervioso y asustado, allá él, pero yo creo que una persona que saca 100.000 votos más que Jadwe sí comía guaguitas de goma, o sea, era pesado, era punta, esta es una mejor candidata. Yo creo que el Partido Comunista es lo que es, digamos, y como se podría decir, digamos, no creo que su capacidad de crecer sea muy grande. Pero en el fondo, tema para el segundo bloque. Dejemos este tema interesante porque la verdad que lo que viene, yo creo para mí. Yo quiero hablar un poco de Toá, de Bachelet y hablemos de Jara. Sí, hablemos de lo mismo. Amigas y amigos, estamos aquí en Dulce a Gras con Octavio Montenegro, los días martes aquí en nuestro programa Campo Sustentable al Día, aquí en Radio Alfa Omega 106.5 Curicó. Continuamos enseguida con Octavio Montenegro y Dulce y a Gras. Amigas y amigos, aquí amigos todos, tengan ustedes un buen día. Ya estamos entrando a nuestro segundo bloque de nuestro programa de los días martes junto a Octavio Montenegro, Dulce y Agras. Un programa aquí dentro de Campo Sustentable para entender un poquito más la visión política, que son temas que nosotros principalmente como agricultores relacionados aquí a la provincia de Curicó debemos preocuparnos. Yo creo que aquí el tema hay decisiones políticas que se toman que tienen a veces repercusiones más fuertes en nuestros resultados productivos, organizacionales, económicos, que muchas veces que la poda, el raleo, el riego, la cosecha. Amigo Octavio. Estoy ofreciendo café a Antonio, pero no me da pelota. Sí, los días martes son el día del café. El café, sí, Dulce y Agras y el café con mucho cariño, para Antonio, para que esté contento, para que nos trates bien. Oye, yo quería hablar un poco de las figuras políticas. Vamos a hablar de mujeres. No sé si vamos a alcanzar a hablar algo de la derecha, pero yo quería hablar de Toá. Primero, Toá, el emblema de esta generación perdida que se llama, que son los hijos, la patrulla juvenil de la Concertación, pero que
ella y Lagos Weber la representan muy bien. Gente de más de 50 años, 55, que les tocaba venir después del Lago y todo lo demás, y el Frente Amplio, estos cabros chicos, le arrebataron el poder, ¿no es cierto? Después la llaman y todo lo demás, pero yo diría que Toá representa como nada esa generación que creció con miedo a los padres y envejeció con miedo a los hijos, pues, a los más chicos, ¿cachai? Entonces quedó al medio, como sándwich, los dos hijos de pro hombre, ella hija del ministro del Interior de Allende, Lagos Weber hijo de Lagos Escobar, nada menos. Creo que esa figura de Carolina Toá tuvo siempre la contra, primero, de entrar a un gobierno, hacer la mesa de seguridad, y el presidente Boris se le ocurre el tiro hacer los indultos de sangre, entonces le vota la mesa de seguridad, se la vota. Después, cuando ya viene el tiempo de las elecciones, ¿se acuerdan que Bachelet estaba indecisa? Que no es que no indecisa, sino que no decía nada. Parece que dijo que sí, yo le miré la cara y dijo que no, los más conversos, el PS. ¿Ah? Y ella se había dado una fecha para decidir, que ponle viernes. Y el jueves que Toá dice que voy de candidata. Parece que ese día de diferencia, Bachelet no se lo perdonó a Toá. Y se lo hizo saber. Ahora explícanos un poquito más. Porque Bachelet iba a decir el viernes si iba o no iba, en ese tiempo. Se adelantó. Y Toá se adelantó, no dejó con juego pierna. Y eso y Bachelet no perdona, no es una persona que perdone fácilmente. Entonces, ahí parece que viene el problema serio, tan serio que Escalona decide potenciar a la senadora Bogdanovic. Si estuvo una semana o 2 semanas de candidata, senadora Bogdanovic, que es del partido grande, si tú quieres, de este sector. Bajan a Bogdanovic porque no suben la encuesta. Toá, digamos, sigue ahí estoica, tratando de no agarrarse con el Frente Amplio, que la toreaba, que la buscaba. El Partido Comunista, el Frente Amplio, el presidente, a su ministra del Interior, a su vicepresidenta cuando viajaba, Carolina Toá, cuando decide ir por la presidencia, le pone su partido, Revolución Democrática, Frente Amplio, su partido Frente Amplio, le pone de competencia al mejor amigo del presidente, el Gonzalo Vinter. Y el Partido Comunista le pone a otra ministra. Entonces, nunca se le hicieron fácil a Toá, como que nunca la quisieron, de ese sector, digamos, más de gobierno. Y yo creo que ella aguantó hasta ahora que con esta derrota se decide retirarse. Dijo que yo estoy mejor con Marcel, digamos. Le ayuda a contar el billete. Claro, y piola porque... Y yo creo que era pérdida. Yo creo que ella era una si no presidente, una buena dirigente como para dirigir una oposición que sabía cómo era la pega, pero muy mala candidata, emocionaba poco. Eso es lo de Toá. Lo de Bachelet, pero para uno, desde el desconocimiento, siempre trato de recalcarlo un poco, porque la verdad que aquí no hay conocimiento profundo en temas de política, pero veo una Bachelet que se siente mucho más cómoda, más cerquita del Partido Comunista que de los socialdemócratas, ¿o no? Bachelet, siendo del PS, no tiene derecho a ser neutra. Si el PS decide, y así lo decidió, bajar a Bogdanovic, y como Partido Socialista vamos a apoyar a Toá, yo creo que Bachelet no tenía el derecho de decir yo espero quien gane la primaria, porque tu partido decidió eso. Entonces yo creo que Bachelet con su actitud errática, que además desde Narváez, que hablamos el otro día, no me acordaba el nombre, que fue la elegida de ella para la otra elección, y ahora ha demostrado que tampoco está cómoda en donde está, porque no apoyó a quien apoyó su partido, el PS, no, el Partido Socialista. Entonces yo creo que hoy día Bachelet, por mucho que apoye a Jara o no, tampoco está marcando mucho. O sea, ha sido muy errático. Hablan mucho más los silencios de Bachelet, que está enojada, que está choreada, que está indecisa, a lo que dice. Pero caemos lo que conversábamos en algún programa anterior, el tema del individualismo. Sí, claro, sin duda. No, Bachelet no es una jugadora de equipo. Su formación en la Alemania democrática, los cuadros, ya pierde una pareja.
No una jugadora de equipo. No hay que equivocarse, no hay que perderse. La historia de vida de ella la aleja de contar todo a todo. Ella tiene compartimentado todo, así que nadie puede decir que la conoce bien. Y por eso yo creo que, digamos, tampoco tiene grande equipo hoy día. Bueno, dicho eso, hablemos ahora de Jara. Jara yo creo que es una muy buena candidata. Claramente tengo la sensación, señores, para se dar cuenta que no va a ser presidenta, pase lo que pase, no creo que lo logre. Pero ahí demostramos que una candidatura con carisma, con buena onda, que lleva cumbia, que dialogante también, digamos, que logra conversar con los demás, lleva votos, pero no creo que alcance. Quiero usar el Rubicón e irme a hablar de la derecha. Pero antes, dale. ¿Por qué Janet Jara no puede acercarse a la oposición en las próximas Por el elecciones? Anticomunismo. En Chile hay anticomunismo no inventado. O sea, el PS existe en Chile, que es gente de izquierda que no es comunista nomás. O sea, el PS debería llamarse Partido No Comunista. Porque el Partido... el Partido Anticomunista me sopla el director. Sí, pero a ver un poquito, Octavio, yo creo que la palabra anticomunista la tenemos muy pegada a nosotros, que nos estamos formateados en una época que vivimos muchas cosas, la época del 70, 73, y lo tenemos muy marcado, y yo me declaro anticomunista, pero de frentón, digamos. No me había dado cuenta. Pero hoy día la juventud de anticomunismo, ¿qué tiene? No tiene ni una referencia anticomunista. No, pero... Tuviste que en las elecciones pasadas, gran parte de la población del área de derecha, los hijos, votaron por la izquierda, votaron por Boric. Entonces, yo creo que el tema anticomunismo, yo creo que es una cuestión que la tenemos pegada nosotros. Aclaremos ciertas cosas. Boric le había ganado a Jadwe. ¿Ya? Si hay alguien que no es comunista es Boric, y Boric le había ganado a Jadwe, porque tuvo más de 1 millón de votos cuando Jadwe tuvo 600.000. Pues eso había pasado. Ahora, el Partido Comunista sí puede ir a votar como perdedores por otra candidatura, sí, eso lo hace. Es que yo creo que hay una masa, me incluye una masa que es manejable. La ignorancia, la incultura, es una masa súper grande, y esa masa se va a guiar por la simpatía de la señora Jara. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y con la desmarcada que está haciendo con respecto de decir que está fuera del Partido Comunista cuando no está fuera del Partido Comunista. Esa masa, la masa lo va a comprar. Escúchame, esa masa que votó en contra de Kast, esa masa que no le gustó la primera constituyente, esa masa que después vota por republicanos para que hagan la segunda constituyente, esa misma masa que vota en contra de esa constituyente, no son tontos, están todos buscando algo. Esa masa busca algo y no se deja llevar ni por Toa ni por los cantos. Yo creo que esa masa, que son los que definen, están buscando y han votado buscando, siempre están buscando soluciones para sus problemas, y claramente no los ven en Jara. O sea, esa masa va a ser, y yo creo que sigue buscando. Los 3-4 meses que nos quedan por delante de las elecciones nos pueden vender cualquier, no digo la manera, no hagamos pero las dos constituyentes, mentira, pero vendernos humo. Toño, las dos constituyentes no te demuestran que hay cierta racionalidad en el votante final, que las rechazan. O sea, tú dices que nuestra población es madura políticamente. De fondo hablemos obviamente con... Yo diría que es menos tonta de lo que parece. Ese yo creo que es sin duda alguna. Esa gente ha mantenido a Chile en ciertos niveles de, por ejemplo, manejar el estallido social sin cambiar presidente. O sea, yo creo que tenemos una masa de votantes que que el domingo no salió a votar, vio que aquí esto no era el partido de primera división, que era el partido de segunda división, no es lo mío. Creo sí que van a buscar ahora a ver qué pasa, pero tengo la sensación de que no lo que pasa en general, nuestros votantes, sobre todo con voto obligatorio, son muy razonables. Ya, pero yo insisto que este voto no es voluntario el que viene, ahora viene voto obligatorio por las presidenciales. Pero yo insisto que la campaña se va a desembarcar del Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista le van a bajar el perfil de aquí hasta la campaña cualquier también, cantidad. Sí, pero fíjate que el otro día, como escuchaba a Muchato, y día en la mañana, un comentario que se vino al pasar entre las cosas, que en la fotografía del día cuando salió presidente, elegía a Janet Jara, no había ninguna bandera del Partido Comunista en la celebración. No, pues sí, ya se está dejando. Está todo organizado, por eso digo, o sea, al fondo tienen 3-4 meses
Pero Toño querido, no son lesos. Pero Carmona, sí está bien, yo no digo que son tontos, pero Carmona se dedicó a torpedear a Jara harto rato, y le metió a Jadwe, ¿no? Si, o sea, las banderas que toma Jara no son todas las banderas del Partido Comunista, y toma banderas que no son del Partido Comunista, y eso al Partido Comunista no le gusta, prefiere estar en la calle. Pero mira, yo creo que el Partido Comunista no tiene vocación de manejar no tiene vocación de poder presidir un país. Ibas a decir de manejar país, porque si tú revisas los partidos comunistas, los gobiernos comunistas a través de la historia, totalmente de acuerdo, pero tampoco quieren. Realmente un desastre, salvo China, que no es un partido comunista, es un partido, diría, de derecha autoritario. Pero yo creo que el Partido Comunista chileno tampoco quiere ser gobierno por los costos que trae, porque la idea es que tiene eso absoluto. Yo hablaba del Partido Socialista. El Partido Socialista, como decía, es partido, la gente izquierda que no es comunista, la gente izquierda que cree en la meritocracia, que cree que tú puedes generar riqueza, que no sea mucha, pero que puedes generar. El Partido Comunista cree que tú por nacer, como definición, tienes los mismos derechos que todos los demás, por nacer. ¿Me cachai? Entonces, esa diferencia hace que exista una izquierda, si tú quieres izquierda de frentón, que se llama Partido Socialista, que no es comunista ni va a serlo, y esa gente es mayoría. Esa gente ha dado más presidente de Chile. Allende era socialista, no era comunista. Aquí no ha gobernado nunca el Partido Comunista. Han acompañado, pero no gobiernan. Entonces, por mucho que es razonable estar preocupado, no. Y ayer me llamaron un par de amigos de derecha, la ENA y el Manuel, y conversamos un rato, y dije, no sé, yo no veo que haya mucho más novedad que 100.000 votos más que sacó que Jadwe. Es la única novedad que veo en esto. Los números lo dicen, no lo digo yo, o sea, no hay nada que me asuste de esto. Para la gente igual, si quiere irse el país y quemar la casa, ya está bien, ya no puedo hacer nada por ello. Pero yo creo que es lo mismo que si empieza a salir Kast, que la gente de izquierda, cuando comparaba a Piñera con Pinochet, si son mundos distintos. Yo lo veo un poquito más lo preocupante de la derecha, o sea, lo preocupante de la derecha. Hablemos de la derecha. Por eso en el fondo responde un poquito a la preocupación, o sea, el problema está hoy día en la derecha. La derecha a la derecha le toca hacer su turno. Yo creo que en eso el único que no habló el domingo fue Kast, de los que tienen que hablar. Kaiser habló harto rato, se volvió un poco loco, hizo su show. Matei, no sé por qué sale a hablar y no tengo idea. Después el lunes dice que Kaiser trata mejor a las mujeres que Kast. Hace un par de comentarios bien locos. Y Kast no habla. Entonces Kast tiene esa inteligencia de manejar el silencio, casi como Bachelet, diría yo, de manejar muy bien un silencio. El problema que tiene Kast es que cuando esto es como la Copa América, cuando le pasan la pelota a Higuaín, ¿te acordáis? ¿Ya? Para los penales contra Chile, la primera que tuvo fue la segunda vuelta. De primera a segunda vuelta, el 21, no convocó a Chile, no fue capaz. Y perdió contra Boric, siendo la primera vez que una persona que gana una primera vuelta pierde la segunda. Eso no había pasado nunca en Chile. José Antonio Kast. Después, la constituyente. Todos votan por él porque es la solución, por republicanos, pero era José Antonio Kast, no conocían, pero votan por el profe Silva, y el profe Silva no le da la pasada política y mantiene el qué por el quién, o sea, se lee que va a ir contra el aborto en 3 causales, pierde, porque esa constituyente, la segunda, era de José Antonio Kast, no era de nadie más. ¿Te acuerdas? Eran todos los republicanos. Él tenía la llave y pierde. 2 penales perdidos. Y hace poquito perdió el tercero, yo no me había dado cuenta, se llama algo así como Enala, una empresa Encuentro Nacional de Empresarios en la Araucanía. Sí, perfecto, sí, que fue la semana pasada. Y que no fue capaz de quedarse callado. Y que le tuvieron que cortar el micrófono. Y claro, ahí le dieron que no respetaba. Claro, yo creo que habló más del tiempo que le correspondía, claro, respecto a sus adversarios. Exacto, y ese tipo de errores son caros. Por una persona que es acusada de misógeno, o sea, si lo hace Bachelet o Jara, lo pueden hasta encontrar simpático, incluso Matei, pero acá no. Acá tiene una mujer al frente que está manejando los tiempos, tú tienes que hacerle caso, ¿sí? Una periodista que te está entrevistando. Creo que ahí se equivoca. Entonces yo creo que Kast, todo lo que gana en una semana, en un mes, en 2 meses, lo pierde rápido en simpatía popular con errores chicos, con deceta. Entonces,
creo que Kast tiene ese problema. Yo creo que en la mano de... Creo que Matei también está caminando por las paredes en el comando de Matei, porque está empatada con Parisi en el tercer puesto, según Cadem, con Parisi. Entonces van a volver a cambiar los voceros. Parece que Matei no tiene mucho más que decir, así como Frente Amplio, se quedaron como vacíos. Entonces, claro, yo creo que hoy día o van a aparecer nuevas candidaturas o va a prevalecer el voto, ¿cómo te podría decir? El voto, digamos, en contra, y el voto en contra yo creo que puede estar más cercano en el lado de la concertación, de ese centro que votó concertación muchos años y que después se cambió a Piñera. Yo creo que mira con más simpatía a Matei que a otra candidatura. Esa es mi sensación. Y si Matei deja de equivocarse, porque ya depende de ella, si deja de equivocarse, podría ganar. Van a aparecer nuevos candidatos, estoy casi seguro que va a aparecer gente por la izquierda, Meo, Parisi, no sé si Maine Nichols, van a aparecer porque el centro, ese centro que ya no existe, pero que antes existía, porque la democracia cristiana no existe, ahora es izquierda-derecha, no hay un centro, pero sacar esa gente que está buscando, que hablábamos, que puede ser, como decías tú, pueden comprar cualquier cosa, yo creo que no tanto, quedó sin candidato, se les fue toda. Entonces, esa gente está buscando una persona que la entiende, que hable por ella, cosa que tampoco va a pasar, ¿eh? O sea, si por mucha confianza que tenga, los problemas que todos tenemos no los soluciona un presidente. Sí, estoy de acuerdo con Antonio, los puede empeorar un poquito, pero no mejorar. Lo que hablo yo siempre, no vamos a ser ni el Congo ni Dinamarca, vamos a ser un Chile más o menos parecido. Pero fue interesante el ejercicio de primarias, porque nos dio a entender primero que las primarias, no sé si es mejor hacerlas o no hacerlas, eso habría que preguntarle a todas, porque la de derecha no hizo primaria, ahí están todos. Si no son obligatorias como la Argentina, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, famosas Argentina, que si tú no pasas por esas primarias obligatorias, simultáneas y abiertas, no puedes ir a la candidatura presidencial, pero son obligatorias. O son obligatorias o no hagamos primaria, porque un botadero de plata que la verdad no tiene mucho sentido, y que además, como tú dices, pone a la gente muy nerviosa creyendo que se viene, no sé, el fantasma del comunismo, así como cuando ven a Kast con el fantasma del fascismo, pero son caricaturas y, como te digo, con muy poquitos votos. Oye, perdona, hiciste un comentario ahí con respecto al despilfarro de plata, no lo dijiste tú, pero te lo digo yo. Con respecto, leí así en diagonal ayer algo del costo que significó esta primaria, porque el presupuesto que se otorga es en base a la totalidad de los votantes, y la verdad que era una cantidad de plata, hablan de, no sé si eran 27.000 millones de pesos, lo encontré realmente, donde prácticamente, ¿qué pasa con esas platas? Al final, oye, ¿cuántas mesas? ¿Qué es lo que significa? Ahí hay que cambiar la fórmula. La primaria, estoy de acuerdo que es importante políticamente, pero en el fondo hacer un ajuste de manera que en el fondo gastemos lo justo y necesario. O sea, en el fondo, no sé, si el empadronamiento no sé cuántos los votantes que hay en Chile, no sé, 15 millones y votaron 1,5. Bueno, guardemos la proporcionalidad, y creo que no se guardaron la proporcionalidad. Yo creo que van a haber críticas los días próximos. Sí, yo creo que un tema de la plata, sí. Ahora, lo que pasa es que la derecha no hizo primaria, porque en toda esta ley está considerada las primarias, digamos, y la derecha no tuvo acuerdo con hacer primaria. Yo creo que mi mirada, por lo menos, o son obligatorias, y asumimos que la democracia es cara, como en todas partes del mundo la democracia es cara, es como la monarquía, son cosas caras, digamos, o nos olvidamos las primarias y llegamos con una primera vuelta de 18 candidatos. Y ahí sí que los votantes van a andar perdidos. Como esas votaciones de concejales, ¿te acordás que era una sábana que... No, eso fue un insulto entonces, a la inteligencia humana, perdóname, pero la verdad entonces, que cuando tienes muchos candidatos, yo creo, yo iría por las primarias obligatorias, no que obligatorias, simultáneas, abiertas, las paso a Argentina. Y los que salen ahí, esos van a la pelea. Y tienen que tener un porcentaje de voto sobre el 5%. O sea, el que saca menos 5% no va. Entonces, ¿qué hace con 5 candidatos? Y no que me pasa a mí con José Antonio Kast, él no va a primaria. Ya 2 o 3 años yendo a primera vuelta. Meo tampoco va a primaria.
porque si pierdes tú no puedes ir, o sea, Tobar no puede ir ahora a la primera vuelta. Entonces, yo creo que en ese aspecto a lo mejor habría que tener un poco más para que lleguen, no sé, 3, 4 candidatos como era antes. Entonces la gente tenía 3, 4 opciones. Yo creo que no tiene sentido seguir en este cuento. Y lo otro, ahora viene el momento del Partido Socialista, que va a ser, va a tomarse la candidatura, porque el partido grande de Jara no lo va a hacer, va a levantar, no sé, pues, a otro candidato. Es bien sorprendente. Lo que hagan otros partidos, la verdad, importa bastante menos. Y el Partido Comunista, como tú dices, va a tratar de estar callado, piola, pero Jadwe apenas pueda, va a decir algo que le va a quitar votos a... Ah, sí, lo que me apunta el Boris, y además viene la lista parlamentaria. Que es el verdadero gobierno. Y ahí yo creo que va a haber que negociar. Tiene un punto el Boris. Ese punto va a ser, digamos, quizás lo único que... Eso da para otro tema. Otro podcast, sí, yo creo interesante lo que te acabas de decir, porque tú dices, para poder gobernar hay que tener por lo menos la parte parlamentaria. Bien, agradecido. Sí, hoy estamos al cierre. Yo te iba a hacer un comentario, pero yo creo que ya te lo voy a dejar abierto nomás. Un poco hablando del tema de cómo nos venden las noticias, cómo nos venden los cuentos, cómo este populismo. Fíjate que en esta famoso Enela que tú mencionaste, donde Case transmitió en su tiempo, habló también el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y bueno, habló las maravillas. Yo recibo periódicamente, todos los días recibo la información, los publicados de prensa del Ministerio del Minagri. Algunos los muestro, otros no los muestro. La verdad que trato de cumplir, sobre todo los que son más técnicos, porque la verdad que muchos de ellos anuncian una cantidad de maravillas de lo que está ocurriendo en el sector del agro, lo que no es así, digamos. Y fíjate que ahí en la presentación de Esteban Valenzuela, en ELA se llama, el encuentro empresarial de la Araucanía, que entiendo que estuvo muy bueno, fue la semana pasada. El ministro volvió a transmitir este mensaje en la Araucanía. Imagínate lo que ocurrió ahí con el rechazo de los agricultores. Hubo una discusión bastante fuerte, bastante dura. Creo que algunos se sobrepasaron, inclusive con los a viva voz, le gritaban al ministro, digamos. Entonces, yo creo que hoy día, qué importante que ese ministro se haya enfrentado a la realidad de la Araucanía con los agricultores que tienen el problema. Eso es realmente transmitir un mensaje de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Eso es verdad. Yo creo que el problema que tenemos nosotros es que en la agricultura, digamos, en el país profundo, si tú querés, depende mucho más de los ministros sectoriales que del equipo político que está en la moneda. O sea, para esos equipos políticos la Araucanía es un tema más que tiene que ver, si tú quieres, con seguridad, pero la agricultura no es tema, no alcanza. Es mucho más importante vivienda, es mucho más importante minería, entonces agricultura, la cual tú y yo hemos vivido siempre. Sale el ministro de Agricultura cuando suben los limones para Semana Santa, o la cebolla para el 18. Yo creo que es importante la presencia del ministro, no, que está bien, sí. se fue a enfrentar, porque de dicho no asisto, porque era un seminario nomás, sí. Y asistió ante una... Pero la noticia fue los minutos de Cast. Sí, se opacó. Lo que quedó fueron los minutos de Cast. Quería rescatarlo. Sí, no, me parece súper razonable decirlo, pero como dices tú, las emociones son esas, las emociones están ahí, y hoy día yo llamo a mis amigos de derecha a que la verdad vean los números, y Jara no es la amenaza ni por mucho que den, no porque ella sea buena, regular o mala, es por los votos que tiene, si no tiene más. Sí, yo creo que esto puede tener un poco más, pero no creo que supere 1,5 millones de votos, y con eso no sale. Gracias, Octavio, nos has dado una tranquilidad espiritual hoy día. Sí, gracias por la sustentabilidad. Va a comprar 2 casas ahora en el otoño. Vamos a recuperar la inversión, vamos a recuperar la sustentabilidad, como transmitimos en nuestro programa de Campo Sustentable, ahí el equilibrio entre las decisiones ambientales, las decisiones sociales y las decisiones económicas. Así que bueno, Octavio, ha sido un agrado. Nos vemos el próximo martes aquí en Dulce y Agrá, junto a Octavio Montenegro, dentro de nuestro bloque de Campo Sustentable. Un placer, saludos a todos, sobre todo que nos haya saludado al Oscar y al Boris, que también nos soplan de repente cuando estamos perdidos. Un buen día. Buen día. Chao, chao. Chao, chao.